ahí estaría grabando. ¿Les aparece el circulito de grabar, Luli? Sí, profe. Buenísimo, gracias, Juan. Bueno, vamos a arrancar hoy, como decía la profe, estamos dentro de la unidad número 2 trabajando sobre lo que son las teorías administrativas dentro de los estudios en comunicación, y básicamente queremos hacer como un repaso general de todo lo que vimos y trabajar sobre dos modelos que los invitamos, y la habíamos invitado por Facebook a que vayan leyendo, ¿sí? Capaz que algunos lo leyeron, quizás otros no. Si no lo leyeron, hoy tomen apunte, porque va a ser muy fundamental, y al finalizar de la clase vamos a hacer una autoevaluación de todos estos contenidos. Entonces, por eso les digo, estén despiertos, consulten, participen, porque si no nos sacamos las dudas acá en esta clase teórica, muy difícilmente vamos a poder avanzar, ¿sí? Hemos visto la teoría administrativa de la comunicación, la profe le nombró algunas. Si ustedes tendrían que decir las que vimos, ¿cuáles serían? No se duerman, hoy los quiero despiertos, ¿no? Hipodérmica y de la persuasión. Exactamente, Agostina, muy bien. La teoría de la aguja hipodérmica y de la persuasión. ¿Y algunas de las características cuáles fueron? Bueno, de la de administrativas podría decirse que se evalúa más lo de la eficacia o el fracaso de la persuasión. Ajá. No hay una respuesta unívoca, que en el caso de la hipodérmica sí hay. Bien. Por ahí también se habla más de la influencia de los medios y de su efecto limitado. Esto de la otra, de las teorías administrativas, ¿no? Perfecto, buenísimo. Bueno, y también se evalúa un poco más el contexto social. Ajá. Y bueno, es un poco eso, digamos. Y Bien. por ahí también lo de la teoría hipodérmica era, bueno, su principal característica, o lo que más se puede identificar, es que se entendía que que su sistema, perdón, de comunicación consistía en que únicamente había acción por parte del emisor, y que el receptor lo único que hacía era recibir esa información que le daba, ese mensaje que le daba el emisor. Hasta Y a ahí estamos partir de 10, de Juan. eso... Hasta ahí estamos de bien, 10. buenísimo. Está buenísimo. Sí, hemos visto... Ahí en el chat están escribiendo, a ver. Sí, a ver, dice la teoría hipodérmica. La hipodérmica es persuadir, generar cambio, ahí vamos a corregir, la hipodérmica no es persuadir. Sí, ahí lo vamos a ir viendo en la clase. Ahí como lo está diciendo exactamente Anaí, la hipodérmica es manipular, creyendo que estas masas son todas iguales. Bien, muy bien. Bien, sí, ahí ya puede ver el chat, Julia, si quiere 10. Bueno, justamente. Sí, ¿quién hablaba ahí? Yo, Joaquín. Joaquín, buenísimo, dime. Profe, en la teoría hipodérmica, para acotar un poquito, se habla sobre masas, y en la teoría de la persuasión se habla de público. Exactamente. Está bueno que ustedes puedan como distinguir, identificar las particularidades de cada una, porque por ahí nos solemos confundir y pensar que tanto la teoría de la aguja hipodérmica como la teoría de la persuasión las dos manipulan, y no, cada una tiene un fin específico, ¿sí? A ver, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hoy vamos a ver las dos últimas teorías que nos faltan trabajar, que es la teoría de los efectos limitados y la teoría funcionalista de la comunicación de masas, ¿sí? Ahí está, bueno, están hablando sobre el chat. ¿Profe? Yo les hago un repasito, ahí ya te doy la palabra, Juan. Yo le hago este repaso porque quiero que veamos lo central. En las teorías anteriores, lo que nosotros hemos visto como una cierta incidencia de un modo de concebir a los estudios en comunicación, ¿sí? De una perspectiva más conductista, es decir, una perspectiva más cerrada. Pensaba justamente los estudios. Mariana, creo que tenía habilitado el micrófono. Luli, si lo puedes deshabilitar. Se escucha, ahí está. Que tenían que ver con una mirada un poco más cerrada y lineal de cómo llegaba la información hacia estos receptores que los consideraba pasivos, ¿sí? En ese sentido, hemos visto la teoría de la aguja hipodérmica, el modelo de Lawel, que es un avance de la teoría de la aguja hipodérmica, permite identificar algunas otras características de estas preguntas, y hemos visto la teoría de la persuasión. Yo sí quiero que a ustedes les quede claro que la teoría de la aguja hipodérmica buscaba manipular, pero porque estaba dentro de un contexto de entreguerras mundiales,
donde la intención estaba llevada a cabo por gobiernos nazistas, gobiernos de facto, entonces buscaban manipular a través de la propaganda. El modelo de persuasión es un avance que se mantiene dentro de los mismos años, pero que empieza a identificar cómo a partir de la construcción de los mensajes se puede llegar a ciertas audiencias a partir de la identificación de aquellas cosas, de aquellos medios que la audiencia elige, por eso hablamos de exposición selectiva, y desde aquellos medios que las personas eligen de acuerdo a sus percepciones individuales, es decir, a características psicológicas. Por eso hablamos de un modelo psicológico experimental, ¿sí? Hoy, ¿por qué es necesario hacer este repaso? Porque la idea de hoy es que podamos avanzar sobre lo que es la teoría de los aspectos limitados. Hemos visto que la teoría de la lógica hipodérmica busca manipular, la teoría de la persuasión persuadir, y en esta, que se llama teoría de los aspectos limitados, teoría de dos niveles, teoría de la influencia, tiene eso de esas que se las suele nombrar por esos modos, lo que va a buscar es influir, ¿sí? Por eso ahí dice, si la teoría de la lógica hipodérmica hablaba sobre manipulación y propaganda, y la teoría psicológica experimental, que es la de la persuasión, buscaba persuadir, esta teoría habla de la influencia. Y acá vamos a empezar a reconocer esto que fue saliendo mucho quizá en los trabajos prácticos que tuvimos, que es empezar a ver que no es que los medios de por sí solo tienen una capacidad directa sobre cómo piensan las personas a partir de los mensajes que envían, ¿no? Sino lo que vamos a ver es que hay otro tipo de influencia que se gesta en las relaciones humanas, en las relaciones comunitarias, ¿sí? Y este estudio va a estar anclado en esa misma época, como decía la profe, en 1927 empiezan a hacer la teoría de la lógica hipodérmica, pero seguimos todavía en el siglo XX, y estamos ahora en 1940, 1950, y ahí me escriben un mensajito, a ver. Ariel, la teoría del efecto limitado menciona que la sociedad tiene capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten, por tanto, esta selección estaría sometida a hábitos de recepción y percepción de cada individuo. Tiene esa relación, Ariel, sí, con la anterior, pero acá el énfasis va a ser sobre la influencia que no solamente tienen las percepciones individuales de los sujetos, sino el medio, el contexto en el que interactúan. ¿Y por qué en este momento se va a estudiar esto? Porque ellos van a ver que en la formación de las actitudes políticas no solo intervenía la propaganda que emitían, los mensajes que se daban en los medios masivos de comunicación, sino que hay en esas relaciones de los seres humanos otras cosas que condicionan el modo en que llega la información, ¿sí? Está bueno tu aporte, Ariel, porque se nota que venís leyendo y eso es genial, porque quien viene leyendo también se puede aclarar dudas a medida que estamos trabajando en el teórico, ¿sí? Justamente, miren, acá dice, ¿quién se anima a leer el primer párrafo? Yo, profe. Vamos, Diana, qué genial. Teoría de los efectos limitados. El corazón de la teoría mediológica emparentada con la investigación sociológica sobre el terreno. Consiste, en efecto, en relacionar los procesos de comunicación de masas con las características del contexto social en el que se producen. Desde este punto de vista se completa la revisión crítica de la teoría hipodérmica. Excelente, Diana, muchísimas gracias. ¿Por qué piensan ustedes que en esta teoría ellos plantean esto de que se completa la revisión crítica de la teoría hipodérmica? ¿A qué piensan que hace alusión? ¿Qué cosas no veía la teoría de la lógica hipodérmica que acá sí estamos empezando a mencionar? El contexto social. Exactamente, el contexto social. En los otros no estaba pensado el contexto, estaba pensado una linealidad, como la aguja hipodérmica que se inserta en el cerebro y te hace pensar ciertas cosas, ¿no? En la de percepción, lo que se analizaba era que en la construcción de los mensajes, uno podía interferir, se iba averiguando de qué manera las personas reconocían ciertas cosas que le agradaban, pero de una manera muy individualista todavía. Acá empieza a hablar de un contexto social, ¿sí? ¿Y qué van a hacer estos teóricos? Ellos van a poder trabajar o desglosar esta teoría a partir de dos estudios que se van a hacer. Uno, que habla de la composición diferenciada de los públicos y su modelo de consumo de comunicación de masas, yo lo reduciría a que son estudios sobre los consumos de los públicos y las diferenciaciones que hacen de público. Recuerdo que en una de las clases uno de los compañeros preguntó, profe, ¿cuál es la diferencia entre audiencia y público?
en general la diferencia está marcada por posicionamientos teóricos. Al principio se hablaba de audiencia, la audiencia es alguien que recepta nada más. Un público es alguien que tiene características más específicas, ¿sí? Bueno, ahí el profe Ariel está ayudando con lo que venía marcando hace rato, exactamente eso que planteé. Bueno, y acá lo que se va a analizar eso, son 2 estudios que se van a hacer, uno que está ligado a cómo consumen los públicos y las diferenciaciones que tienen los mismos en relación a lo que consumen, y el segundo estudio está marcado, está relacionado con el contexto social, porque ahí habla de que van a haber investigaciones sobre la mediación social que caracteriza dicho consumo. La mediación es esta relación, es este modo en que se vinculan los medios de comunicación con la sociedad, ¿sí? Es mucha información la que hoy vamos a trabajar, por eso yo les pido que vayamos como detallando de a poco, que vayan tomando apuntes y que hagan preguntas, ¿sí? Yo no tengo drama que hagan preguntas. Bueno, justamente, en el primer estudio que se hace este modelo, y miren por quién está financiado. ¿Por quién está financiado? ¿Qué dice ahí? Por Rockefeller. ¿Y quién era Rockefeller Fundación? El hombre más rico del mundo. Muy bien, Nati, muy bien. Fíjense entonces que estas investigaciones no están todavía enmarcadas dentro. ¿Cómo, bueno. Nati? ¿Te escuchó? Ahí no te escuché. No, que dice Rockefeller. Claro, bueno, ahí capaz que hay un problema de escritura, a ver, escriben en un chat, a ver. Acá dice Illuminatis, ya está Ariel ahí con su comentario. Bueno, a ver, estas investigaciones son financiadas por las grandes empresas, digamos, porque ellos quieren ver de qué manera uno pueden seguir como captando la atención de las personas, y mírense que el principal medio que va a investigar es a través de la radio. Lo que se busca acá es distinguir esos diversos públicos que hay. Ustedes sí ven completa la pantalla, ¿no? Porque yo veo acá mi carita. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe. Yo por las imágenes, ahí está. Bueno, miren, lo que hacen este tipo de investigaciones sobre el consumo es empezar a distinguir los públicos. Empezar a distinguir los públicos de acuerdo a los motivos por los que la audiencia escucha diversos programas en lugar de otros. Acá, a diferencia de por ahí miradas un poco individualistas que todavía tienen la teoría de la persuasión, ya empieza a distinguir y a englobar, es decir, a agrupar determinados sectores o personas que escuchan cierto tipo de programas de acuerdo a ciertas gratificaciones, es decir, a ciertas cosas que le atraen de esos programas. Y justamente, miren, van a estudiar el atractivo de los programas a través de 3 características. La primera es analizando el contenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir analizando el contenido? Van a analizar el mensaje que tiene ese programa y lo que significa para el público. Si ahí alguien presta atención en la tercera oración del análisis del contenido, dice, es lícito suponer que la gente escuche conversaciones sobre la historia del arte del griego para recabar consejos sobre cómo cocinar. Ahí decía, es lícito no suponer, decía ahí. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a ver qué es lo que contiene ese programa, cuál es el contenido que quiere darse, y obviamente alguien que quiere saber sobre historia del arte no ve un programa de cocina, porque ahí se va a informar sobre historia del arte. Entonces lo empiezan a identificar, a observar que esas identificaciones que tienen las personas están marcadas por los gustos. Es decir, alguien quiere saber sobre historia del arte, se va a ver un programa sobre historia general. Alguien quiere saber cocinar, se va a ver un programa sobre recetas, digamos, ¿no? Yo acá, si voy muy rápido, ustedes me preguntan, ¿no? Pero, por ejemplo, cada una de estas 3 características de estos estudios están muy relacionadas, y es muy difícil decir solo se analiza el contenido sin pensar en las características de los oyentes. Ustedes van a ir viendo que se autorrelacionan. Pero sí es importante que ustedes establezcan esto. En el análisis de contenido se analizaba el mensaje que tenía ese programa y cuál era la finalidad de lo que presentaba. De allí vamos a decir que las características de los oyentes marca lo que las personas escuchan de ese programa o por qué eligen ese programa. Está todavía un poco... Sí, Nati, por favor. A ver si lo entendí ahí como para que no siga. O sea, sí. Yo, productor, hago un programa sobre una idea nada más que quiero como implantar en la audiencia para recién captar televidentes.
no hago un estudio de la audiencia y recién hago un programa. Va por ahí, sí, va por ahí. A ver, ellos hacen estos estudios, pero acá los estudiosos no es que solamente van a investigar sobre el programa en sí, sino lo que ellos van a empezar a investigar es al sujeto que mira este programa. Entonces ellos van a decir, para estudiar de qué manera una persona elige un programa, tenemos que salir un poco de esa mirada que era más reduccionista de la teoría de la persuasión y empezar a pensar que podemos empezar a agrupar a las personas que miran esos determinados programas. Y lo vamos a hacer a través de esto, analizando un programa que la persona mira y pensando en que otras personas también pueden empezar a mirar estos programas. Por eso cuando habla de las características de los oyentes, lo que dice, la segunda forma de describir lo que el programa significa para los oyentes es realizar un atento análisis diferencial de los distintos grupos de oyentes. Es decir, para saber cómo es que una persona escucha ese programa, lo vamos a hacer haciendo un análisis más específico de las características que tienen ese grupo que ven ese programa a diferencia de otros. Entonces, por ejemplo, ahí abajo le da un ejemplo. Dice, entre dos audiencias, entre dos comedias, la audiencia... ¿quién se anima a leer ahí? Supongamos que, por ejemplo, en la característica de los oyentes, ¿quién se anima a leerla? Yo, profe. Voy yo, profe. Bueno, va vos, Nati. Bueno, dale, Nati. La de, supongamos, por ejemplo, Sí. que entre dos comedias, ¿desde ahí? Sí. Supongamos, por ejemplo, que entre dos comedias la audiencia de una está integrada por personas con un nivel de escolaridad superior a la audiencia de la otra. De ellos se puede deducir que la primera comedia ofrece una clase de humor más sofisticado que la segunda. Exactamente, gracias, Nati. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se empieza a observar es que ese contenido que tiene el programa, las personas adhieren a ese contenido dependiendo también de sus características socioculturales. Es decir, ellos observaron que entre dos comedias, hay ciertas personas que deciden ver esa comedia porque tienen un nivel de escolaridad mayor, y la otra no, porque les parece que no es un humor característico de ellos, ¿sí? Por eso dice, sí. Ejemplo, de Luthier, Benny Hill. Exactamente, sí. Son comedias... Ay, qué viejo lo mío, perdón. No, pero re bien, porque justamente esas son comedias que, por ejemplo, no sé si todo el mundo las conoce y tiene que ver con eso, con ciertas características de los oyentes. Capaz que no es lo mismo los Mirachi que el Luthier, y tiene que ver con eso, ¿no? Con las características de los sectores y cómo se van identificando con esos contenidos. Por eso, y gracias al aporte de Nati, vamos a ver que el estudio sobre las gratificaciones tiene que ver con esto, con preguntarse directamente, ahí estoy viendo mensajes, el discurso mal leído. ¿A qué te referís, Juan, con el discurso mal leído? Hay una especie de, bueno, de Les Luthiers, hay una sección de su, bueno, tantos teatros, digamos, tantas funciones, que era que leían mal a propósito un discurso y, bueno, creo que sí se debe acordar. Profe, y ahora que quería identificar un poco esto con lo que estamos viendo, con algo que sucede actualmente. Bien, quizás un poco más en la actualidad, que es, por ejemplo, Instagram. Ajá. Eso por ahí evolucionó mucho más. ¿A qué voy con esto? Ahí, cuando uno le da me gusta a ciertos, qué sé yo, a ciertas publicaciones, sí. El algoritmo de Instagram va como definiendo, bueno, a esta persona le gusta este tipo de cosas, entonces les va mostrando otro tipo de publicaciones más o menos de la misma temática, y a medida que va conociendo más a la persona ya sabe mejor qué tipo de contenido brindarle. Exactamente. A ver, hoy por hoy es los modos en que se producen los medios de comunicación, las redes sociales y demás, podríamos analizarlos desde otros estudios de la comunicación mucho más actuales. Pero sin duda, estas teorías que son premisas y son iniciales, ayudaron a desprender otros estudios posibles. Porque si ustedes se pueden observar, de la teoría de la luz hipodérmica les permitió empezar a pensar un modelo de Laswell que se desprendía aún más, les permitió también poder pensar la teoría de la persuasión y cómo hay ciertas características individuales,
que desde la psicología experimental se podían empezar a visualizar, y con esta de los efectos limitados ellos empiezan a ver el contexto. Entonces, más adelante vamos a ir viendo los avances que hay en relación a las teorías. Justamente lo que dice Gonzalo tiene que ver con esto. Pienso que la teoría hipodérmica era como un dibujo sin fondo, la teoría de los efectos limitados busca cubrir ese hueco. Busca cubrirlo de algunas maneras, porque vamos a ver en las próximas unidades otras críticas que todavía hay a estos modelos. Pero sí, sin duda son otros avances y empiezan a dar otras explicaciones. ¿Profe? Sí, ahí, bueno, la profe habla de esto, ¿no? Análisis de contenido, investigación de mercado, exactamente, ayudaron a eso. Sí, Juan, cortito. ¿O quién hablaba? Sí, es una pregunta. Sí. ¿Puede ser que a medida que van evolucionando estas teorías o que se van creando otras nuevas, hay un corrimiento de estas teorías desde la psicología conductista que estaba con la teoría hipodérmica hacia la sociología? Sí, bueno, justamente hoy vamos a ver eso. ¿Vos leíste el texto de Wolf? Me estaba acordando en realidad de la clase que habíamos tenido ayer, pero podría decir. Sí, sí, bueno, está bueno que empiece a relacionarlo. Yo cierro un poquito estas ideas. Si ustedes se ponen a ver en esta tercera característica, también está presente en las anteriores, porque lo que plantea es esto, que el estudio de las gratificaciones, sobre las gratificaciones, puede preguntarse directamente a las personas lo que significa para ellas, es decir, por qué lo escuchan, y su respuesta pueden constituir un punto de partida para las próximas investigaciones. Es decir, las gratificaciones tienen que ver con eso, con los gustos que tienen las personas, con el placer que les genera mirar cierto tipo de programa en vez de otro, es decir, con las identificaciones o por qué elige ese programa. Si ustedes se ponen a ver, lo que ellos buscaron en estos estudios sobre el consumo de los públicos es empezar a identificar, pero de una manera más global, agrupando ciertos sectores, lo cual permitía empezar a ver que no había solamente características individuales, ¿sí? Exactamente. Ahí la profe hace comentarios que están muy buenos en el chat. Bien, bueno, yo para avanzar. Como les digo, las tres formas de estudiar ayudan a que se pueda tener una visión más general y se interrelacionan una a la otra para poder identificar a esos oyentes y empezar a mirarlos de una manera más colectiva, no sé si la palabra sería colectiva, sino de una manera donde la comunicación interpersonal es fundamental para observar de qué manera ciertas personas eligen un tipo de programa en relación a otro, ¿sí? Miren acá, entre algunas de las características que se fueron viendo, tenía que ver con esto. Más allá de ver que hay características que uno podría decir, bueno, los niños ven estos programas, los hombres, las mujeres ven estos, intervenían características como la profesión de cada uno, la clase social a la que pertenecían, esto de quién elige una comedia más sofisticada que otra, el nivel de escolaridad, es decir, el nivel de formación, modelos, preferencias, valores y actitudes. Empiecen a prestar atención a esto, valores y actitudes, porque ahora más adelante vamos a ver qué relación tiene esto de empezar a ver la forma en que uno concibe el mundo con lo que también elige, ¿no? Pero un punto fundamental de esta teoría, y que va a la segunda parte de los estudios que ellos se hacen, recuerden que la primera tenía que ver con el consumo de los públicos, ahora va a tener que, esta segunda parte del estudio, tiene que ver con esto, comprender las comunicaciones, para comprender las comunicaciones de masas, hay que focalizar la atención sobre el ámbito social más amplio en el que operan y del que forman parte. Ellos lo que piensan a observar justamente en este estudio, en la segunda parte del estudio que hacen, es el rol que tiene el contexto social y los efectos de los medios. Por ahí uno dice, pero ¿por qué se llama teoría de los efectos limitados? Justamente cuando uno empieza a leer el texto de Wolf en ese punto, se utiliza este nombre hasta de manera irónica para decir que las anteriores teorías todas tenían esta visión de que se estudiaban los efectos o se pensaba la relación de los medios de comunicación como un efecto con causa que se tenía sobre la persona. Pero esta teoría va más allá de esos efectos limitados. Por eso tiene ese nombre, para pensarlo desde allí. Y justamente esta investigación, esta teoría lo que va a hacer es pensar esto. Como estamos contextualizados en una Segunda Guerra Mundial, periodo de entreguerras todavía, hay ciertos estudios que ellos le permitieron comprender que el alcance de las propagandas, el alcance de los programas, estaban interferidos por el contexto social sobre el que se actúa. ¿Hay quien se anima a leer la segunda parte, esto de la eficacia de los medios, solo es analizable?
Voy yo, profe. Dale, Juan. La eficacia de los más media solo es analizable en el contexto social en el que actúa. Su influencia se deriva más que del contenido que difunden, de las características del sistema social que las rodea. Perfecto, gracias, Juan. Justamente, ellos empiezan a ver que el efecto que tenían la propaganda en estos sectores, digamos, de las tropas alemanas, tenía que ver con esto, con las características de las tropas alemanas, ¿no? Y eso se va a hacer transferible a otros modos de comprender el rol de los medios. ¿En qué sentido? En que que la persona no es una persona que viva aislada del mundo, sino que se relaciona en un determinado contexto. En ese determinado contexto intervienen otros factores como la religión de origen, la clase, el idioma, que hacen a que tenga características particulares esa persona que recibe el mensaje, pero que son características aprendidas de todo su sector de origen. Entonces no es lo mismo un mensaje pensado para una comunidad salteña que pensado para una comunidad jujeña, por ejemplo. Ahora lo pongo en términos más actuales, pero esto está contextualizado en otro momento. No era lo mismo pensar una propaganda para las comunidades alemanas con toda su idiosincrasia, es decir, con toda su forma de concebir la vida, que para las tropas estadounidenses, por ejemplo, ¿sí? Y ellos van a mirar esto entendiendo cuáles son las orientaciones del voto que tienen estas personas. Entonces ellos empiezan a preguntar las orientaciones del voto, es decir, cómo ellos votan, porque recuerden que esta teoría está enmarcada dentro de la formación de actitudes políticas, es decir, cómo las personas adhieren a cierto tipo de partido, cierto tipo de organización política, a diferencia de otras. Entonces ellos van a empezar a mirar esto, y si el contexto también interviene en esto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No veo en el chat, no hay nada. Bueno, seguimos. Bueno, justamente en esto que ellos observan, van a ver que hay una mirada donde se va desplazando, esto que lo vengo repitiendo de hace rato, esta mirada de pensar ya no de la manipulación, sino empezar a pensar el proceso mediatizado de la influencia en el que las dinámicas sociales se ven interferidas por los procesos comunicativos. Ellos van a hablar de una influencia que no es una influencia de los medios masivos de comunicación, sino que es una influencia entre dos niveles. Un nivel que está marcado por este contexto social y un nivel que está marcado por los medios masivos de comunicación, ¿sí? Primero por el medio masivo de comunicación, pero interfiere el contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a hablar de que el contexto social se va a poder comprender, es decir, esta relación, esta interferencia que tiene el contexto social, se va a poder comprender desde una teoría de la comunicación de dos niveles. Ellos plantean acá, en el seno de estas relaciones sociales, la tendencia a desarrollar actitudes compartidas por los demás elementos del grupo pone la existencia de líderes de opinión. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando digo líderes de opinión? Gente que uno cree o que cierta cantidad de gente piensa que tiene una cierta autoridad al hablar de cierto tema, como por ejemplo con el coronavirus podría ser un médico. Bien, ahí Rocío, por ejemplo, habla de periodista, exactamente, influencer, en este contexto, pero en un contexto, imagínense, ya me estoy saltando, pero en un contexto donde estamos en elecciones, en un contexto todavía donde los medios masivos de comunicación y la población no era tanta como en el día de hoy. ¿Cuáles piensan que habrán sido los líderes de opinión que podrían influenciar la opinión pública para que los electores elijan un representante sobre otro? ¿Cuáles piensan que podrían ser? ¿Quiénes podrían ser? Los medios, sí, pero acá estamos hablando de personas, locutores, candidatos, conductores, exactamente, como dice Rocío. En ese momento podrían haber sido médicos exitosos, algún representante político, algún otro candidato, personas que en ese momento podían intervenir en esa opinión pública. Miren a qué voy con esto. Que esta forma de comprender estos niveles, estos dos niveles que plantea la teoría de los efectos,
está marcada por esta crítica que hace la teoría de la aguja hipodérmica. Ustedes acá ven dos dibujos, ¿sí? En el primero, que dice más media y tiene solamente algunas flechitas y habla de individuos aislados, es como coincidía el modelo de la aguja hipodérmica, esta relación entre lo que los medios masivos de comunicación informaban y la relación directa con los receptores aislados, pasivos, partícipes de sociedades amorfas donde no se comunicaban entre sí, individuos aislados, donde el mensaje es unidireccional y cala en esa persona porque es una persona que no tiene una relación más fuerte con su sociedad en conjunto. Ahí, en un contexto donde otra persona tenía un TVO, no tenía acceso a los medios. Piensen cómo hacían los medios para llegar a esa comunidad. Ahí el profe Loli está preguntando sobre la teoría. Bien, y justamente en el segundo dibujo, lo que ustedes van a observar es esa teoría de los dos niveles. Está en los medios masivos de comunicación, pero en ese circulito en blanco, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono? Por favor? Trabajo octubre, tarea extra 2 de octubre. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? No puedo identificar. Guadalupe Macedo. 9. Guadalupe Macedo, apágueme el micrófono. Ahí está. Bueno, hay dos, acá observen los dibujitos, ¿sí? Los dibujitos en blanco que hablan del líder de opinión, y abajo son otros grupos, otros componentes de grupos sociales, lo que forma parte del líder de opinión. Acá la relación en esta teoría de los efectos limitados es que los medios de comunicación informan, despliegan su mensaje, pero el mensaje no llega directo a las sociedades, sino que llega primero a los líderes de opinión, que son personas formadas, que tienen cierto tipo de características en relación a cómo conciben la política, y con la información que ellos manejan, son personas que también interfieren en la opinión pública de los dibujitos que están abajo, los redonditos que están más abajo, son las personas, el conjunto en general, al que les llega esos mensajes, ¿sí? Por ejemplo... Profe, sí. ¿ellos modifican o estructuran el mensaje o es el mismo? Y ahí tiene que ver mucho la particularidad, digamos, del modo de pensamiento que tiene cada uno, y que le va a hablar a determinados sectores. O sea, tienen una bajada de línea. No se te escucha bien, Nati. Tienen como una bajada de línea, o sea, no todo el mundo interpreta de la misma forma, entonces capaz que me dice algo que es negro y yo voy a decir que es gris, porque en realidad lo veo gris, porque pienso en los grises y no en los negros. Exactamente, y fíjense que en ese momento, si lo que... Entonces la gente va a pensar en gris, no como lo mandó el medio. Exactamente, exactamente, algo así, sí, sí. O sea, estos líderes de opinión, cada uno tiene su posicionamiento político. Es decir, algunos quizás en ese momento estaban más orientados a una mirada más de derecha, otro más de izquierda, otro más... Un comentario. Sí, Mari. Respecto a lo que decía recién Natalia, te quería comentar. El tema de los líderes de opinión, y bien lo señala Cintia, es que los medios de comunicación no es que mandan los mensajes directamente a los líderes para el cual lo señala el gráfico. Primero hacen un trabajo en el terreno, en el contexto en donde se desenvuelven las personas, analizan quiénes pueden sobresalir o quiénes pueden llegar a constituirse como líderes de opinión de acuerdo a las características y los valores que manejan esas comunidades. Entonces, el estudio sobre el terreno que señala esta teoría es precisamente un estudio sobre los contextos sociales a donde se intenta llegar con el mensaje, y precisamente no se llega porque las personas no tienen acceso a los medios o hay un desinterés de esas comunidades por los mensajes que dirigen los medios. Entonces, se identifican esas poblaciones quienes pueden influir en las conductas de las personas de acuerdo a las características psicológicas de esas personas que actuarían como líderes de opinión. Por eso surgen no solamente periodistas, sino personas que pueden formar parte del común de la sociedad o formar parte de ese contexto ciudadano donde se desenvuelven las personas. Pueden ser inclusive políticos, pueden ser personas que manejan el contexto
de esas comunidades, o la opinión de esas comunidades, nada más. Gracias, Luli. Justamente con lo que aclara la profe. Ahora, Profe. también como medio, puedo enviar un mensaje sabiendo en el perfil que sigue esa gente, o sea, tienen un líder, un referente, por ejemplo, como ahora los jóvenes, siguen a determinados influencers. No solamente es estudiar la audiencia, sino el perfil de esta persona para poder canalizar más audiencia. Sí, es como yo les planteaba, digamos, a ver, exactamente. En ese entonces estaba pensado en el contexto de ese entonces estas teorías, que hoy por hoy se utilicen con otras adecuaciones y actualizaciones, habla de que hoy por hoy justamente el alcance de los medios de comunicación es mucho más grande, ellos no pensaban en internet todavía, inclusive, no todos accedían a la televisión, como decía la profe Luli recién, la radio tampoco era asequible a todos, es decir, accesible a todos, entonces tiene que ver con esto, digamos, hay un avance, pero esto te permite observar cómo se podrían articular formas para seguir captando la atención de las personas, ¿no? Yo para ir avanzando, porque la idea es hacer un repaso para que nos alcance el tiempo, es que justamente, como planteaba recién la profe, y se adelantó ahí, que tiene que ver con esto, ¿no? Que los líderes de opinión constituyen el sector de la población más activo en participación política y más decidido en el proceso de formación de actitudes de voto. Ella lo planteaba también que son personas que trabajan en el terreno, tiene que ver con personas que están en las comunidades insertas, porque la idea era empezar a llegar a determinadas comunidades para que las personas puedan adherir a determinados partidos sobre otros, sobre todo entendiendo que no todos podían acceder al medio masivo de comunicación, pero también atendiendo a las particularidades, digamos, que se presentaban en ese momento. Me fue la idea. Pero presten atención a esto que yo les planteaba, que la hipótesis de la corriente comunicativa presupone una situación comunicativa caracterizada por una baja difusión de la comunicación de masas, bastante distinta a la de ahora, y en los años 40 la presencia relativa limitada en los medios masivos de comunicación enfatiza el papel de la difusión desarrollado por la comunicación, ¿sí? Interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Es pensar que bien, capaz que no podemos llegar a todo el electorado, inclusive a los indecisos, o a las personas que no están tan formadas en cuestiones políticas. Pero si pensamos en el rol de los líderes de opinión, quizás podamos hacer que a través de estas relaciones que se tejen de la comunicación interpersonal, que es las relaciones más cercanas, podemos llegar a este electorado que todavía no está votando y reforzar a los que ya tienen una determinada inclinación hacia determinado representante. ¿Sí? Bueno. Profe. Sí, Claudia, ¿ibas a hablar? Sí, profe, con respecto al tema que anterior había dado, sí. Por ejemplo, en tiempos anteriores, lo que era en los tiempos de política, siempre se recurre, por ejemplo, si vienen a hacer campaña en los barrios, a un presidente de lo que es el centro vecinal. Pero hoy en día lo que se observa es, por ejemplo, a través de lo que son las redes sociales, agrupar o formar grupos de jóvenes y a través de ellos generar, o sea, hacer campaña política como para poder llegar y obtener el voto de esa serie, de ese grupo etario. ¿Así sería? Sí, estaba entendida de ese modo. Ellos empezaron a observar que la comunicación, o sea, los mensajes que emitían los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación en sí, no los grandes, digamos, no era tan alcanzable como sí tenía una mayor influencia estos líderes de opinión que estaban en el terreno. Por eso en elecciones ustedes van a ver, digamos, gente de los cuadros de base, es decir, estos grupos que se están armando, que lo está viendo Claudia, que antes no se pensaba en trabajarlo desde internet, digamos, pero está marcado por esto. Igual sobre el líder de opinión se puede hablar mucho, inclusive la profe Luli lo puede aclarar aún mejor, porque está marcado por diversas teorías, también cómo se construye la opinión pública. Así que yo hasta ahí quiero dejar esta primera teoría. Tercera teoría que hemos visto, digamos, hasta el día de hoy, tenemos la hipodérmica, la teoría de la persuasión, y tenemos esta que es la teoría de los efectos limitados, conocida también como de la influencia o corriente de dos niveles, ¿sí? Hasta ahí, ¿otra pregunta aparte de la de Claudia? Estamos bien, buenísimo. Yo creo que se entendió lo de los líderes de opinión, ¿no? Yo hoy le voy a hacer un ejemplo de hoy de cuáles podrían ser los líderes de opinión de hoy por hoy, pero va a dar para largo rato, así que yo creo que hasta ahí estamos. Si no, esto igual se va a reforzar en el práctico, lo cual es muy bueno. Yo para avanzar, vamos a hablar ahora de la teoría funcionalista de la comunicación de masas. ¿Alguien pudo leer un poco sobre esto?
¿Qué es lo que comprendió? Ariel, ¿vos leíste algo? Ya que hace rato puso ahí una opinión. No, vamos a mandar muere a Ariel. Parece que no leyó nada. Bueno. Ahí a ver mensajitos. Como profe, si leyeron sobre la teoría funcionalista de la comunicación de masas. Profe, los líderes son elegidos por los medios de comunicación o por las personas. Y hoy por hoy se podría discutir mucho sobre los líderes de opinión. Ahí Estefanía hacía una pregunta, si los líderes son elegidos por los medios de comunicación o por las personas. Y podríamos decir que son elegidos por los medios de comunicación, podríamos decir que son elegidos por aparatos de poderes también, hoy por hoy, ¿no? Y las personas adhieren a ese líder de opinión o no, digamos, en relación a la identificación. Hay algo que sí hacen solo los medios de comunicación. No, los medios de comunicación. O darle popularidad a un candidato. Claro. Respecto a la cuestión política, hay que entender hoy por hoy que hay una diferencia importante en términos históricos y también de la situación de contexto, ¿no? Exactamente. Pero sí, hoy día, en cómo actúan los líderes de opinión y respondiendo la pregunta de Estefanía, originariamente se intentaba identificar a las personas que actúan como líderes para a ellos dirigir el mensaje, convencerlos del mensaje y que ellos se encargaran de replicarlo casi naturalmente, si estuvieran a favor de ese mensaje. Ahora bien, hoy con el poder y entendiendo el poder también que tienen los medios como en la incidencia del pensamiento de las personas, podemos decir que hay otros trasfondos de poder, entendiendo también a los medios de comunicación como empresas que se guían por otros intereses económicos y también políticos. Entonces, esa influencia se ve marcada también por esos intereses, ¿no? Se ubican a las personas que actúan como líderes de opinión y se los utiliza en los medios de comunicación. Ahora, antes a los líderes de opinión se los entendía como formadores de opinión dentro de las comunidades y a ellos dirigir el mensaje para que lo distribuyan en la población, adhiriendo. También piensen que las personas, líderes de opinión o los ciudadanos comunes, tienen la capacidad de interpretar los mensajes, por lo cual un líder de opinión también puede estar en contra del mensaje que dirigen los medios, ¿sí? Y hacer consecuencia también, que la gente no adhiera al mensaje, ¿sí? Eso también existe, o sea, que sería también una de las funciones importantes que luego, que también se la vio en la unidad 2, que es precisamente la disfunción narcotizante de los medios de comunicación. Sí, que se la tiene que ver ahora justamente con esta teoría de la difusión narcotizante. En relación a lo que plantea Luli, está buenísimo porque ella lo adecua más al contexto actual también. Yo quiero que avancemos sobre esta segunda teoría, que es la teoría funcionalista de la comunicación de masas. Ya vimos la teoría de los efectos limitados, les repito porque me parece que a veces cuando uno repite aclara más. Esta teoría se encuentra dentro de las teorías administrativas, pero tiene otros enfoques muy distintos, digamos. Está enfocada dentro de otro tipo de corriente de pensamiento. Yo sé que quizás en este primer año a veces se nos hace mucho lío con muchas teorías y demás, pero sí es importante que ustedes sepan, digamos, que en estas construcciones del conocimiento que se tiene en relación a las ciencias de la comunicación, tienen determinados posicionamientos teóricos. Esta teoría se va a encontrar dentro de lo que se llama el estructural funcionalismo. Lo vamos a ir viendo de qué se trata esta teoría ahora cuando les explique. Pero sí es importante que yo sé que en años más adelante quizás ustedes puedan comprender más estos enfoques, porque habla de sociología, habla de otras ramas, pero que puedan entender por ahora las cuestiones no sé si más claras o más básicas, sino las cuestiones más específicas de esta teoría, les va a permitir a ustedes tener como un panorama de cómo nacieron estas teorías administrativas de la comunicación y cuáles son las relaciones con las demás unidades que ya Luli va a empezar a trabajar la semana que viene, ¿sí? Bueno, esta teoría tiene otra mirada. Si la teoría de la aguja hipodérmica estaba buscando trabajar o contemplar los problemas de la manipulación, la teoría de la persuasión, observar de qué manera se podía persuadir al público,
a las audiencias. Y luego llegó la de la influencia, que los efectos limitados. Esta teoría está totalmente direccionada a la función que tienen los medios masivos de comunicación en la sociedad. Ya no mira tanto en los efectos que se dan, sino que mira tiene una mirada global. A ver, los medios de comunicación, ¿cómo es que participan dentro de la conformación de un sistema, de una sociedad en sí? ¿Sí? Por eso yo lo que les planteo es lo siguiente. Esta teoría, al nacer dentro de una corriente estructuralista, funcionalista, piensa, digamos, ya no tanto las funciones de los medios en un contexto comunicativo particular, sino la presencia general de los medios en la sociedad. Acá hace algunas aclaraciones que, bueno, que ya les voy a explicar más adelante. Pero al pensar en la función que tiene el medio de comunicación en la sociedad, si yo le hago esta pregunta, ¿ustedes qué me responderían? ¿Cuál es la función del medio de comunicación en la sociedad? Capaz que te lo hacen. ¿Cómo? No escuché, perdón. Comunicar. Comunicar, ajá, ¿qué más? Informar. Informar. Temas de opinión pública. Bien, de agenda ¿qué más? Pública. Sí, brindar información, muy bien, Priscila. Priscila, te quiero escuchar. Pero muy bien. Gonzalo, informar, comunicar y contextualizar problemas de la sociedad, exactamente. Bueno, esto, a ver, yo le hago esta pregunta porque cuando, seguramente ustedes en la escuela secundaria también le preguntaban, ¿cuáles son las funciones que tienen los medios masivos de comunicación en la sociedad? Y uno dice de lo que sale, ¿no? Pero justamente, al mirar, digamos, esta teoría y pensar la función de los medios masivos de comunicación, se piensa desde una lógica que está comprendida no solo en una función así direccional y desde el comportamiento como planteaba Luli, sino pensar en una función dentro de un sistema, dentro de un organismo. O sea, el planteamiento estructural funcionalista, que viene de una perspectiva sociológica, como planteaba hace rato Juan, va a describir la acción social que tiene, digamos, el medio masivo de comunicación dentro de un complejo sistema, dentro de un organismo. Si yo le digo un organismo, ¿qué se le viene a la cabeza? El organismo que nos enseñan en la escuela. Una célula, ¿no? Acuérdense, un organismo, digamos, una célula que tiene diversas partes. Si ustedes ven esta imagen, podríamos decir que esta teoría comprende a la sociedad como un sistema que tiene sus diversas partes, pero todos confluyen desempeñando funciones de integración y mantenimiento de ese sistema. Es necesario que en un determinado sistema social, desde esta teoría, haya diversos subsistemas que permitan el equilibrio de la misma. Porque en caso contrario, lo que sucedería es que se produciría el caos, el desorden, y no contribuiría a una regularidad, digamos, de eso. El cuerpo humano con diferentes sistemas de funcionamiento, exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces si uno se pone a pensar que el sistema está conformado por diversos subsistemas, y usted ve la política, la salud, la educación, la comunicación, la familia, para que ese sistema pueda existir, necesita ciertos subsistemas que los puedan respaldar. Y van a estar marcados por instituciones, pero sobre todo por los valores, por los modos, digamos, que estos espacios puedan contribuir y construir para que ese sistema se sostenga. Lo que va a hacer el medio masivo de comunicación es que se van a conformar como un subsistema que también contribuye al ordenamiento de este sistema general. Por eso, si ustedes observan acá, si para regular este sistema general se necesitan estas 4 características, que ahora les voy a explicar, más enseguida nos vamos a poner a pensar, bueno, dentro de estas 4 características que hacen que el sistema esté regulado, ¿cuál es la función que cumple el medio masivo de comunicación? ¿Sí? Por eso le digo, vamos por partes. Esta es una teoría, que es la teoría funcionalista de la comunicación de masas, se enmarca dentro de un planteo funcional estructuralista, ¿sí? Que concibe que la sociedad está conformado como un gran sistema con diversos subsistemas que cada uno tiene su función para que eso pueda dar respuesta a 4 problemas fundamentales. Uno es la conservación de ese modelo y el control de las tensiones. ¿Quién se anima a leer este?
¿Quién se anima a leer a este? La primera característica, la conservación del modelo. Si quiere voy yo de vuelta, profe. Dale, Juan. La conservación del modelo y el control de las tensiones. Todo sistema social posee mecanismos de socialización que realizan el proceso mediante el cual los modelos culturales del sistema son interiorizados en la personalidad de los individuos. Muchas gracias, Juan. Alguien puso yo, más vale que después lea, ¿no? A ver, para que un sistema se pueda mantener y dar respuesta a los problemas que se pueden presentar, esta conservación se va a hacer pensando en mecanismos de socialización que puedan conservarlo. Piensen acá en instituciones como la familia, la escuela, que lo que hacen es buscar que se puedan construir estos modelos culturales, ¿no? Es decir, que uno pueda comprender que cuando nace, que la familia es necesaria para contribuir al desarrollo de ese sistema. Que uno pueda comprender que la escuela es necesaria porque uno tiene que formarse, estudiar para luego tener una profesión. Es decir, lo que va a ir haciendo es pensar en la necesidad de que se conserve un solo modelo, porque eso también ayuda a controlar tensiones que se puedan generar, y si esas tensiones dan lugar, se pueden causar como disrupciones, es decir, como problemas en ese sistema, lo pueden perjudicar. Otro tiene que ver con la adaptación del ambiente. Ahí dice que todo sistema social para sobrevivir debe adaptarse al propio ambiente social y a otros. Un ejemplo de función que responde al problema de adaptación es la división del trabajo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que para que todos puedan adaptarse a ese sistema es necesario tener ciertas organizaciones específicas. El ejemplo del trabajo es sumamente claro porque para que la sociedad pueda tener un desarrollo y mantenerse el equilibrio, digamos, es necesario que no todo el mundo trabaje de una sola cosa, digamos. Es necesario que haya como diversas personas que trabajen en cuestiones de obras, otras personas que se encarguen de otro sector relacionado a la tierra, otras personas que trabajen en docencia, otras personas que trabajen en otros cargos, o sea, es necesaria esa división y que todos puedan tener parte de esa división para que puedan adaptarse a ese ambiente. Luego tiene una persecución de la finalidad. A ver, estoy leyendo los mensajes. Profe, ¿puede explicar el número 1? Se me cortó el audio justo en ese momento. ¿Quién se anima a explicarle a Pablo la característica número 1 de lo que entendió? Está un poco complejo, pero ¿qué es lo que entendió así a grandes rasgos? A ver. ¿A qué referimos cuando hablamos de la conservación del modelo? ¡Qué silencio! A ver, profe, no le voy a negar que anda bastante complicado el asunto, sí, pero lo que entendí, no te aseguro que sea esto, Pablo, pero ya te digo, es que desde el principio, creo que la profe lo decía, que cuando uno nace, a uno desde el principio le van explicando ciertas cosas como para que piense que así es como tiene que ser la vida, qué sé yo, por ejemplo, vos nacés y desde el principio te tratan de inculcar que la familia es lo mejor del mundo, depende mucho de ella, qué sé yo, o qué sé yo, más adelante te van a decir, si no tenés plata no podés comprarte el caramelo ese que vos querés, más que nada explicarle o justamente conservar para los demás cómo se vive o cómo funciona el sistema de una forma que la otra persona pueda entender y hasta pueda aceptar de la mejor forma posible aquel sistema. No sé si me va por ahí expliqué y bien. está muy bueno, Juan, y se retroalimenta con lo que plantea Rocío Salomón en el grupo, en el chat. Ella plantea las instituciones como la familia que ayudan a conservar un modelo cultural que sostiene un sistema que de alguna manera vamos interiorizando, exactamente. Y se suma a lo que habla Natalia, y no entiendo tu pregunta, Ariel, sobre creencias limitantes. ¿A qué te referís? Yo creo poder entender lo que dice de las creencias limitantes respecto a lo que dice Ariel. En realidad, lo que también marca, y en la época, volviendo al contexto de los años 60, donde surge esta corriente funcionalista, es el hecho de que precisamente la primera palabra en el punto 1 lo dice, ¿no? La conservación. Es un sistema de regulación social conservador. O sea, no
permite, o por lo menos trata de evitar los conflictos y trata de evitar las modificaciones, los cambios, ¿sí? Cuando dice respecto a las creencias limitantes, aquí Ariel, justamente es una de las críticas que tiene este sistema, o esta teoría, acerca de no permitir los cambios. Entonces, las creencias que marcan, cuando marcan las tensiones, como por ejemplo algunas leyes, ¿no? Algunas leyes que marcan el convivir de la sociedad y que la sociedad tiene que adaptarse a esas leyes o a esas normas o esas reglas. Si hay alguien que se siente excluido de esa ley, que no contempla su situación, su necesidad, ¿sí? Como pueden ser otras creencias o pueden ser otros valores, el sistema, ¿sí?, trata de controlar esas tensiones para que todos se manejen bajo esas leyes y no haya modificaciones. Preservar el sistema, preservar el equilibrio, pero un equilibrio a costa de dejar por fuera esas tensiones. ¿Se entiende? Exactamente. Justamente está direccionado a eso, digamos, a pensar, por eso en las principales instituciones que yo le marco. Para conservar un modelo, la persona que pertenece a ese modelo necesita tener cierto tipo de mecanismos que le permitan entender que ese modelo es necesario. Por eso cuando uno nace, en otras sociedades, no está marcada la familia hombre-mujer y la familia monoparental, los hijos, digamos. En otras sociedades no hay ese tipo de concepciones. Pero sin embargo, para el nacimiento de esta teoría y para el momento que se estaba viviendo, la conservación del modelo tenía que ser a través de una familia monoparental, tenía que estar de acuerdo también con cómo en la escuela iba consolidando ciertas características, tiene que ver con esto, con fuertes mecanismos que construyen un modelo cultural específico. La adaptación del ambiente, ahí está relacionado con esto. ¿Cómo hacemos para que todas estas personas que participan de este ambiente, de este modelo cultural, puedan sentirse parte? Y que no todo el mundo se desviva y no encuentre una organización. Entonces un ejemplo que da acá es la división social del trabajo. Para que todas esas personas puedan ser parte de ese ambiente, para que se puedan adaptar, hay que organizarse de acuerdo a una división determinando de varias tareas. Algunos se encargarán de algunas actividades más relacionadas con la industria, otro con otro sector. Escucho un audio. Bueno, avanzando con la persecución de la finalidad, tiene que ver justamente con esto. Pensar que un sistema tiene finalidades específicas. ¿Alguien tiene abierto el audio? Si lo puede apagar, por favor. Ahí está, gracias. Un sistema tiene una persecución de la finalidad específica. Quizás en este sistema, lo que estaba marcado, tenía que ver con esto. ¿Cómo hacemos que superviva este sistema social? Es decir, ¿cómo hacemos que sobreviva este sistema social? Tenemos que dar una finalidad. Y quizás la finalidad de este sistema social es que todos puedan desarrollarse teniendo una familia específica, que en esa familia uno después encuentre un trabajo, que luego de terminar ese trabajo uno se case y tenga otra familia. Tienen finalidades para que ese sistema pueda seguir teniendo su rumbo y pueda seguir llevándose a cabo. Exactamente, como dice Agustín, un orden. Y justamente está pensado en la integración, dice. Las partes que integran el sistema deben estar relacionadas entre sí. Si ustedes vieron hace rato esas ruedas que yo les ponía, son como son todas las partes que integran un sistema. Se le dice un subsistema porque son sistemas adentro de esa gran rueda que les ponía ahí. Para que exista un determinado orden, para que se pueda regular un sistema, todas esas partes tienen que funcionar con determinadas funciones específicas. Entonces, una de las funciones está conferida también al rol de los medios masivos de comunicación. Entonces, de esta teoría lo que se va a pensar es qué función tienen los medios masivos de comunicación para regular y mantener el equilibrio en una sociedad. Por eso, justamente, los medios masivos de comunicación van a hacer énfasis en los esquemas de valores. Ahí hay mensajitos, un orden. Las escuelas técnicas son funcionales a esa adaptación social. Estamos en otro contexto, pero las escuelas técnicas son funcionales como a un tipo de gobierno más argentino, que tenía que ver con
pensar en una función específica del rol de la escuela para una formación técnica que contribuya a la industria nacional, está enmarcada de otro parámetro. Puede parecer, sí, porque hablamos de que esta lógica del sistema todavía es una teoría que por ahí se la sigue pensando, y que de una u otra manera, cuando nacemos la escuela sigue, la familia sigue, todavía tenemos como determinados modos de concebir la sociedad en general, que si no se da de determinada manera es como que no podríamos existir, ¿no? ¿Puedo volver a explicar lo de integración? Puedo volver a explicar. A ver, hablábamos hace rato de que este sistema en general no es un sistema que funciona de por sí solo. Funciona con instituciones, funciona con otros espacios, con subsistemas, como son, por ejemplo, la política, la educación, la estructura familiar, la religión. Entonces, un sistema está conformado por muchos subsistemas. Para que ese sistema funcione bien y pueda lograr el equilibrio, es necesario que todas esas partes se integren. En ese sentido, todas van a estar relacionadas entre sí, y debe haber una fidelidad entre los miembros del sistema y fidelidad al propio sistema en su conjunto. Es decir, para que este sistema pueda funcionar, todas esas partes tienen que funcionar de una manera que permite ese equilibrio, pero al mismo tiempo se tiene que reforzar con determinados valores, con determinadas creencias a ese sistema. Si no, el sistema no podría funcionar. Yo no los quiero marear, pero sí quiero que veamos que la función que tienen los medios de comunicación en este sistema en general está muy marcada por este mantenimiento de valores que pueda generar. Por eso, lo que plantea acá es que el subsistema de las comunicaciones de masa aparece funcional en cuanto desempeña parcialmente la tarea de corroborar y reforzar los modelos de comportamiento existentes en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablábamos que hay ciertas instituciones que desde que uno va naciendo, te van incorporando ciertos esquemas de cómo vos concebís, cómo tenés que ser parte de una familia, que después tenés que estudiar, que después te tenés que recibir, en todas están marcadas por instituciones. Está la escuela, está el Estado, está también pensar el rol que tiene la iglesia, y los medios masivos de comunicación no están exentos de esto. En esta teoría, los medios masivos de comunicación tienen el rol también de contribuir a ese sostenimiento de valores, a la creación de valores, y que lo van a hacer de una manera muy específica. Ahí quiero leer el chat, perdón, que se me va. En la época del método educativo le ponemos eso, claro, es lo que explicó la profe. Bueno, se puede cambiar un sistema preestablecido, y podríamos estar ahora, Ariel, hablando de eso. No los quiero marear con eso, digamos, o sea, hay muchas teorías que después hablan de tirar el sistema, pero nos situemos acá, en este momento, digamos. Sí. Con esa cuenta que le estaba dando yo a Ariel en privado, sí, precisamente. Él pregunta si se puede cambiar un sistema preestablecido. Lo importante es señalar en esta teoría es que lo que se intentaba era que no hubiera cambio, o que no hubiera tensión. Entonces, de conservar, le ponen de un sistema conservador, ¿no? Entonces, en la idea de modificar el sistema preestablecido, surge también como una crítica, y ya lo vamos a ver en otras unidades, a este tipo de modelos conservadores, porque ¿qué pasa? Se trata de reforzar valores, de imponer valores y modelos a seguir de comportamiento para que el sistema esté equilibrado. Sí. Precisamente la crítica es que en esos valores y en esos modelos queda mucha gente que no se siente contenida por este sistema, por este modelo de sociedad. Entonces, existe la posibilidad de modificar el sistema preestablecido, modificando leyes, permitiendo la incorporación de otros valores, etc. Pero eso ya lo vamos a ver en las otras unidades, más en detalle, de por qué pensamos en que se puede modificar el sistema a través de la comunicación. Precisamente, y al derecho, todo también lo que vimos en la unidad 1, ¿no? Cómo el poder actúa en la sociedad y a través de los medios de comunicación o a través de la propia comunicación institucional para preservar esos modelos, o preservar esos valores, pero también existe la posibilidad de darle la voz a aquellos que están silenciados por estos modelos. ¿Sí? Exactamente. Justamente, o sea, está buena las relaciones que hace Loli porque permite comprender, digamos, lo que va a venir en la próxima unidad y cosas que ya vimos en la primera unidad. Yo, para seguir comentándoles sobre esto, lo que le planteaba es esto: existe un gran sistema de esta teoría
donde cada subsistema es necesario, y es necesario que cada uno se integre, que tengan relación entre sí, para que ese sistema pueda sobrevivir. Para que ese sistema pueda sobrevivir hay ciertas funciones y disfunciones. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas funciones que hacen que ese determinado subsistema sea necesario para la integración de todo ese sistema. En cuanto a los medios de comunicación, lo que se plantea en esta teoría funcionalista es que hay ciertas funciones y disfunciones latentes y manifiestas en las transmisiones periodísticas, informativas, culturales, de entretenimiento respecto a la sociedad, al grupo, al individuo y al sistema cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que para que este subsistema contribuya a ese sistema general, es necesario tener en cuenta tanto las funciones que tiene, y disfunciones ya le voy a explicar bien, pero sobre todo las funciones que tiene en cuanto a lo que transmite periodísticamente, lo que informa, lo que da a conocer culturalmente y desde el entretenimiento. Si uno se pone a pensar, podremos decir que las funciones de los medios masivos de comunicación son informar, informar también sobre actividades culturales y sobre todo entretener, ¿sí? Y esto va a estar muy imbricado en la forma en que los esquemas de valores que construyen desde estas funciones que tiene, llegan a la sociedad, a los grupos, al individuo y al sistema en general. Es decir, que la relación que tiene en esta teoría los medios de comunicación es pensar desde las funciones y las disfunciones respecto de sus funciones específicas, como son el periodismo, informar, el entretenimiento, y cómo llega a la sociedad, al grupo y al individuo. Para que esto sea más claro, respecto a la sociedad, la difusión de la información cumple dos funciones. Por un lado, está marcado en proporcionar la posibilidad de informar a las personas frente a las amenazas y los peligros inesperados, alertar a los ciudadanos, proporcionar los instrumentos para realizar alguna actividad cotidiana e institucional en la sociedad, como los intercambios económicos. En relación a la sociedad tiene miradas más generales. Si uno dice que una de las funciones es informar y alertar a la sociedad sobre amenazas y peligros inesperados. Se busca el equilibrio. Entonces, para buscar el equilibrio, lo que se hace es alertar para que todo pueda tener una tranquilidad o una prevención ante determinado acontecimiento. Y en relación a las personas, hay tres funciones específicas. Le va a generar estatus y prestigio a las personas que tengan determinada atención por los medios masivos de comunicación. Esas personas con estatus y prestigio de una u otra manera reciben el apoyo de los medios masivos de comunicación, como dice acá, pero las legitima, es decir, le da valor en la sociedad. Y ese valor que le da en la sociedad también contribuye a que esas personas también puedan generar esquemas de valores para que las personas se sientan parte de la misma. También le da prestigio, digamos, a las personas que están bien informadas y fortalece a las normas sociales que ya estaban dadas. Recuerden, la profe les habla de un momento y de una sociedad conservadora. Entonces los medios masivos de comunicación van a ser una parte fundamental para que se pueda comprender el valor que tiene la familia, el valor que tienen las instituciones, el valor que tiene el respeto de las normas sociales. Y por eso yo les decía, tiene funciones específicas los medios de comunicación. Las funciones específicas son estas. En relación a la sociedad, informan sobre amenazas y peligros inesperados, entre otras más. Y en relación a las personas, entre algunas, tienen que ver con la atribución de estatus y prestigio a ciertas personas, pero también a las personas de sentirse bien informados, y también el fortalecimiento de este status quo, de esta norma social. ¿Por qué les digo que presten atención a las funciones y a las disfunciones? Porque son palabras que quizás nosotros no conocemos, pero las funciones tienen que ver con que son aquellas que permiten que este sistema siga manteniéndose. Y se van a prestar disfunciones, que son aquellos efectos no deseados por el bienestar de la sociedad. Quiero ver si hay una preguntita ahí. Yo sé que, exactamente, el solo hecho de salir en la comunicación una persona quiere ver. Perfecto. Quizás esto los pueda completar un montón, es una lectura un poco pesada del texto de Woolf, pero sí es importante que ustedes se queden con esta mirada. Desde esta teoría hay un sistema general que necesita que todas sus partes ayuden a mantener el equilibrio y el orden. Dentro de ese sistema hay un subsistema que son los medios masivos de comunicación, que tienen funciones específicas. En cuanto a la sociedad, es el de alertar, el de prevenir a determinados acontecimientos sociales para mantener el orden. En cuanto a lo individual, tiene que ver con esto, se confiere prestigio a las personas,
permite el fortalecimiento de ciertas normas sociales, ciertos valores. Ustedes no se olviden que cuando hablamos de comunicación hablamos de los sentidos, hablamos de la forma de concebir el mundo. Entonces, de un medio de comunicación y creando opinión pública, lo que se busca justamente es mantener este sistema. Y en este sistema van a haber funciones, que son estas funciones que yo les planteo, pero hay algo que a veces no ayuda a que este sistema se mantenga, y tiene que ver con las disfunciones, con aquellos efectos no deseados para el bienestar de la sociedad. Ustedes van a ver también entre una de las disfunciones la difusión narcotizante que plantean el texto de Woolf, que tiene que ver con esto, que a veces se piensa que demasiada información que se le da a la persona, lo que hace es que no ayude a que la misma piensa y termina atontándola de una u otra manera. Hay determinadas como características de esta teoría que permiten como expandir más la comprensión de la misma. Yo quería que mínimamente ustedes puedan tener esta noción y que podamos, por ejemplo, poder ver que si hablamos del rol de la comunicación en los medios masivos de comunicación, está marcada por la contribución a ese sistema. Yo, por ejemplo, acá les voy a compartir de vuelta la pantalla, porque quiero que vean un caso que pasó en Estados Unidos y que es muy claro para comprender el rol de los medios masivos de comunicación desde esta perspectiva. ¿Conocían el caso Watergate? ¿Lo habían escuchado? ¿Una película? Me suena un montón. ¿Sí? ¿Le suena, Juan? Bien. Salieron películas de este caso, que es un caso en Estados Unidos que surgió en el año 1972, como planteé acá. Sí pueden ver bien la imagen, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Genial. ¿Alguien se anima a leerla? Elio, ya que hablaste. Ay, bueno. Breve reseña del caso Watergate. 17 de junio de 1972 fue la fecha en que estalló el escándalo Watergate, uno de los casos más resonantes de los Estados Unidos. El edificio Watergate era la sede donde funcionaba el Partido Demócrata. En la madrugada de ese día, 5 hombres fueron detenidos mientras trataban de instalar equipos electrónicos de espionaje. Las grabaciones de conversaciones que tuvieron lugar en la oficina del presidente desde principios de 1971, de cuya existencia informó el testigo Alexander P. Butterfield, se convirtieron en una de las claves principales del escándalo. Eran tiempos de campaña electoral y entre los detenidos se encontraba el jefe del Servicio de Seguridad del Comité de Reelección del entonces presidente Richard Nixon. Cuando el caso parecía entrar en el olvido, Bob Woodward y Carl Bernstein, 2 periodistas del diario The Washington Post, uno de los más influyentes de ese país, revelaron detalles del asunto y acusaron al presidente de tratar de congelar las investigaciones. Hasta ahí estamos bien. Buenísimo. Gracias, Elio. ¿Profe? Sí. Antes que siga, Sí. la vi el fin de semana. En Netflix se llama The Post. Bien. Habla sobre esto. Buenísimo, te acordaste. Genial. Sí, Vale, hay varias películas de esto. Y está Sí, bueno. no, esta es la última, porque como usted nos mandó a ver la del dilema de las redes sociales, sí. Entonces me salió, el algoritmo ya me salió la película esta, es con Meryl Streep. Y, ¿cómo se llama? Ay, no me va a salir el de... ¿De quién? Náufrago. No me sale el nombre. Adam Sand, no, es Tom Adams. ¿Tom Adams? No, es el de Forrest Gump. Ay, no me sale. Tom Adams, ¿no es Tom Adams? No me acuerdo. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Bueno, buenísimo, Nati. Sí, a ver. En realidad ellos comienzan... No se te escucha. Perdón, no. Véanla de Post este fin de semana. Está muy buena. Buenísimo. Está pésima la conexión ahí. Sí, está un poco mal. A ver, yo brevemente para que ustedes puedan ver y después busquen sobre este caso. Hay películas, hay mucha información. De hecho, hace muy poco salieron como otros archivos más respecto a este caso. Es un caso que nos permite comprender las funciones de los medios de comunicación de masa dentro de la teoría estructural funcionalista. ¿Por qué? Porque lo que sucedió acá con este caso fue lo siguiente. En una época de campaña electoral, Richard Nixon, que era uno de los presidentes de Estados Unidos, luego salió reelecto, se descubre
no se descubre, sino que este medio de comunicación, que se llama The Washington Post, que era un diario, todavía creo que sigue manteniéndose, descubre una red de entramados a través de escuchas de ciertas actividades corruptas que venían manteniéndose en el gobierno estadounidense. Por eso se llama Watergate, porque Watergate era la casa del Partido Demócrata, donde tenía como representante a Richard Nixon. ¿A qué es lo que voy? Este medio de comunicación descubrió esto, y es un caso muy significativo porque es el presidente de Estados Unidos que renunció en la historia, porque si todo este caso se develaba, iba a ser como, lo iba a exponer mucho en sus relaciones de corrupción que tenía en ese momento. Entonces lo que hizo este medio de comunicación es contribuyó a mantener un orden donde si el presidente seguía de una u otra manera, había ciertas cosas demasiado feas que podían suceder en relación a políticas internacionales y demás, y el medio actuó desde esta teoría como un regulador para controlar el sostenimiento de la sociedad, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en muchos casos hoy por hoy, que podríamos decir que los medios de comunicación ayudan a ese regulamiento del sistema. Yo de ahí les pido que después chusmeen un poco sobre este caso, pero lo que permite comprender es eso, es cómo un medio de comunicación, a través de sus investigaciones, contribuyó a develar toda una red de corrupción en ese momento, que si se despertaba o si seguía dando, quizás iba a ser una causa de probable destrucción o caos en ese momento, ¿sí? Yo hasta ahí era lo que quería compartirles con esa información. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien. Ya vamos a ir cerrando. ¿No? Todo bien, profe. Buenísimo. No queremos que esto alargue. Ahí tengo ahí. Pero sí que presten atención a la lectura, y sí que trabajen mucho en los prácticos, seguro los profes ahí deben estar full con poder desarrollar esto. Seguramente se trabajará un modelo, luego otro, cada profe lo labura de una determinada manera, pero que ustedes le consulten también sobre cada uno de estos puntos para que se puedan comprender mejor, ¿sí? Yo para ir cerrando, esto es lo que le quería preguntar. ¿Qué rol jugarían los medios masivos de comunicación en la actualidad para el sostenimiento del sistema social? ¿Se acuerdan o se imaginan? Está medio difícil, profe, se están matando entre ellos. Podría ser, sí. Lo primero les está importando ahora es la sociedad, de todos los lados de los medios de comunicación. Sí. Yo se las dejo ahí para que ustedes después lo piensen. De esta teoría, ¿qué rol estarían jugando los medios masivos de comunicación para el sostenimiento del sistema social actual? Después lo pueden pensar para la casa. O sea, yo creo que lo que uno va aprendiendo tiene que ir interrogándose luego. O sea, no es que uno aprenda una teoría solo para saberse la memoria, sino para poder comprender la realidad también. Entonces, esta pregunta yo se la dejo abierta para que ustedes, cada uno, piensen, a ver, dentro de la teoría de la influencia, ¿qué cosas podrían mirar? Fueron saliendo muchos ejemplos y muy buenos. Dentro de la teoría funcionalista, ¿qué cosas podrían mirar respecto a la función del medio masivo de comunicación para el sostenimiento de este sistema? Yo para ir cerrando también el texto de Wolf y lo que venimos trabajando, justamente tiene que ver con esto, que todas estas teorías que hemos visto, cada uno con un posicionamiento distinto, pero las primeras tres muy relacionadas, la primera tres cuando digo teoría hipodérmica, persuasión, la teoría de la influencia, y esta que es la teoría funcionalista, han permitido comprender que hay una mirada donde ya no es solamente pensar qué le hacen los medios masivos de comunicación a las personas, sino qué hacen las personas con esos medios. Hemos hecho un recorrido donde ustedes han visto lo que decía Gonzalo al principio, que parecía que la teoría de la hipodérmica tenía muchos huecos. Bueno, hemos visto cómo fue avanzando eso. En esta teoría funcionalista, y sobre todo la teoría de las influencias, se empieza a hablar de gratificaciones. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto el pensar que ya no solamente las personas son personas pasivas, receptores pasivas, sino que se van identificando con los medios masivos de comunicación de acuerdo con los gustos que tienen, pero que hacen otras cosas a partir de los medios masivos de comunicación. Ya no hay relaciones tan directas, sino que a partir de lo que observan también empiezan a encontrar reflejadas otro tipo de cosas como son sus necesidades, por ejemplo. Por ejemplo, yo le pongo esta imagen de Los Simpsons, la necesidad, y acá lo único que lo está mirando, por ejemplo, el programa es Bart, que es Krusty, capaz muchos lo conocen, y que tiene que ver con que para él Krusty es como su ídolo, ¿sí?
Entonces está relacionado mucho con quién se identifica, con quién cree que es, capaz que se encuentra alguna necesidad ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, dentro de pensar estas gratificaciones, las gratificaciones son las cosas que uno hace, son las cosas que son las cosas que atrapan a uno de ciertas cosas, es decir, las cosas que le dan placer a uno. Entonces, ¿qué gratificaciones tienen las personas al ver los medios masivos de comunicación? Desde esta perspectiva lo que plantean es que hay ciertos tipos de necesidades que se presentan y que hacen que uno mire determinado programa antes que otro. Acá, por ejemplo, dice, la inversión de la perspectiva se basa en la afirmación de que ni siquiera el mensaje más potente de los medios puede normalmente influenciar a un individuo que no se sirva de él en el contexto socio-psicológico en el que vive. Hablamos de un contexto social, pero también pensando en lo socio-psicológico ya ligado de esas necesidades que tienen los individuos. Es Krusty más corrupto también. Bueno, piensen quién es Bart, por eso digo, piensen quién es Bart y por qué sentiría él gratificaciones sobre ciertas necesidades de su persona. Por ejemplo, acá, si yo les digo en esto, dice, el efecto de la comunicación de masas es entendido como consecuencia de las gratificaciones a las necesidades experimentadas por el receptor. Luego de todo este avance, una de las principales conclusiones o modos que ellos empiezan a ver de todo este avance de las teorías es que las personas se identifican con ciertos medios masivos de comunicación de acuerdo a las necesidades personales que tienen, pero son necesidades personales que también están relacionadas con el contexto en el que viven. Por eso van a decir que hay 5 necesidades a partir de las cuales las personas adhieren a esos programas, pero sobre todo que van a satisfacer las necesidades de ellos. Tenemos las necesidades cognitivas, que tienen que ver con, bueno, la necesidad cognitiva, que yo necesito informarme, yo necesito saber cómo va a estar el tiempo hoy por hoy, yo necesito saber si va a haber paro, si va a estar abierto el banco, necesidades afectivas estéticas, esfuerzo de la experiencia estética emotiva. Quizás hay una película que me encanta, hay películas que me hacen sentir mucho más, más relacionada con las cosas que yo pienso, con las cosas que siento, y después tenemos necesidades que tienen que ver con la personalidad, esto que yo les decía, qué tipo de programas que nosotros vemos sentimos que está más adecuado o nos permite a nosotros identificarnos más con esos programas en relación a otros. Y que refuerzan quiénes somos, ¿no? Quizá ustedes ven cierto tipo de documentales porque están muy apasionados con esto de los medios masivos, por ejemplo, Nati, que les dijimos que vean el dilema social de las redes, y el dilema de las redes sociales, y ya se puso a ver de post, a Nati le encanta esto, entonces está todo el tiempo viendo esto. Después necesidades integradoras, es decir, hay muchas necesidades del individuo que tienen que ver no solamente con una cuestión así de pequeños reflejos o percepciones, como planteaba la teoría de la persuasión, sino que también están marcadas por esto. Hay necesidades de satisfacer ciertas cosas que sentimos, que a través de los medios masivos de comunicación se pueden dar. Entonces la idea de esto es pensar eso, ¿qué necesidad tiene ese medio de comunicación que me permite a mí, qué necesidad tengo yo que me permite a mí como sentirme identificado con cierto programa, ¿sí? Este es el último ejemplo, es sobre un estudio israelí que lo que plantea es que en una situación de crisis, hablamos de situación de crisis, quizás podríamos relacionar un poco con la teoría estructural funcionalista, los medios tienen determinadas funciones, por ejemplo acá lo que plantea es que la radio lo que ayuda es a dar la principal fuente de información, mientras que la televisión es el medio más utilizado para mitigar la tensión que está sucediendo en ese momento. Hay una necesidad a la que está dando respuesta. La radio, la de informarse, que puede ser con lo cognitivo. La televisión está dando respuesta a otro tipo de información, a otro tipo de necesidad, mejor dicho. Dice, la prensa diaria es utilizada sobre todo como una fuente adicional para interpretar y contextualizar la información de los restantes medios. En la particular situación de guerra, la información televisiva, además de satisfacer la necesidad de tener noticias y atenuar el estrés, sirve a la necesidad de sostener el sentimiento de unidad nacional. Con ese último párrafo, ¿encuentran en relación con la teoría estructural funcionalista que venimos hablando? Están mudos. Ahí escriben, sí. No sé quién es ese, sí, me voy a encargar de saber quién es. ¿Cómo no vas a saber quién es, profe? No sé, no se ve. Ahí lo... Todo. Perfecto, buenísimo. En ese último párrafo, a ver, lo leamos porque me parece que es necesario.
yo le voy a leer más despacio, dice, la prensa diaria es utilizada en este contexto de crisis. Estoy dando un ejemplo de un contexto de crisis en la guerra de Kipur en 1973. Nos decía que la radio lo que ayudaba era informar, la tele a atenuar el sentimiento de estrés y de preocupación. En este último párrafo lo que plantea es lo siguiente. La prensa diaria es utilizada sobre todo como una fuente adicional para interpretar y contextualizar la información de los restantes medios. En la particular situación en esta de crisis, de guerra, la información televisiva, además de satisfacer la necesidad de tener noticias y atenuar el estrés, sirve también a la necesidad de sostener el sentimiento de unidad nacional. Si ustedes se ponen a prestar atención en este último párrafo, podríamos hablar de que una teoría estructural funcionalista nos hablaba de un sostenimiento del sistema. Un sostenimiento del sistema se hace con estos esquemas de valores, esquemas de pensamiento, forma de pensar el mundo. Uno se puede poner a ver con este ejemplo que satisfacen necesidades de los medios masivos de comunicación vinculada a la información, vinculada a mitigar el estrés, pero también a la construcción de estas normas sociales que permiten el sostenimiento del sistema. Que uno pueda sentir un sentimiento de unidad nacional es parte de cómo se puede sostener un sistema donde todos están de acuerdo con ese sentimiento de unidad nacional. A eso es lo que vamos con los medios masivos de comunicación. Sería una función manifestante, profe, digamos, un resultado buscado por Exactamente, lo que plantea Juan. Esto que yo le decía, los medios masivos de comunicación, dentro de la teoría estructural funcionalista, tienen funciones. Ahí lo plantea claramente Juan, es una función manifiesta, digamos, que permite que este sistema realmente se lleve a cabo. Lo plantea Rocío, el nacionalismo, exactamente. Hay ciertos sistemas y esquemas de valores que permiten comprender eso. La saludamos ahí a la profe Mariana, que ya se va, que le agradecemos mucho sus aportes. Yo lo que quería era cerrar con todo esto y que ustedes puedan comprender, básicamente, ya estamos cerrando, que justamente todo el avance de estas teorías tienen relaciones entre sí. Sí, recuérdense que todas nacen en un contexto de periodo entre guerras, desde 1927, pero después en 1940 hay otras investigaciones, en 1950 hay otras investigaciones, y que tienen cuestiones en común, sí, porque son teorías que no era que una suceda a la otra, sino que a veces estaban investigando en el mismo momento. Pero sí hacen uso de las anteriores para fortalecer sus posicionamientos. Entonces teníamos una teoría de la auge hipodérmica que pensaba la relación de comunicación desde un estímulo-respuesta, la persona no pensaba. Tenemos una teoría de la persuasión donde se fueron dando cuenta de que el modo en cómo estructuraban los mensajes podía persuadir al modo en que esa persona adhería a ese medio de comunicación. Tenemos luego lo que sería la teoría de la influencia, donde empieza a haber una presencia del contexto social, donde pues, empezamos a hablar de los líderes de opinión, es decir, los medios masivos de comunicación no actúan de porque sí, sino que el contexto también interviene, y hacen uso de eso, como planteaba la profe Luli, con el uso de los líderes de opinión para seguir formando actitudes y para seguir formando una opinión pública respecto de lo que ese medio quería alcanzar. Y tenemos una teoría funcionalista, que es una teoría de otro corte, pero que tiene una relación que nos permite pensar, que pasamos de una idea de persuadir, de manipular, persuadir, influenciar, a una perspectiva de los medios de comunicación desde las funciones. Una función que debe cumplir los medios masivos de comunicación para preservar el sistema social. Todas estas teorías nos han permitido comprender que los medios masivos de comunicación no tienen una influencia específica en los seres humanos, sino que hay otros factores. Y entre ellos han visto que hay otro factor más que tiene que ver que son las gratificaciones, es decir, las personas acceden a los medios masivos de comunicación por las necesidades que pueden satisfacer a través de ellos. Yo con esto cierro esta unidad 2, la profe Luli también cierra esta unidad 2, y ella quería que les comparta también que, bueno, que estas teorías administrativas justamente lo que tienen es que han intentado controlar a partir de los medios a la sociedad. Entonces, piensen en esto, las teorías administrativas, cuando uno piensa en administrativo es todo esquemático, entonces no han tenido una mirada tan pensando en otras problemáticas o en unos contextos específicos, sino en contextos más cerrados, más pequeños, y todas tienen esta mirada de seguir influenciando sobre los receptores. Acá cerramos, pero la propuesta es la siguiente. Tenemos 10 minutitos y
La idea es que, bueno, esto es lo que le acabo de plantear hace rato, igual el Power se los voy a subir. Quiero dejar de compartir, perfecto. ¿Cuántos estamos vivos? Estamos vivos 50, muy bien. Bueno, vamos a hacer una última actividad, que es una actividad que sí lo vamos a evaluar a todos y todas, entonces es necesario que todos los que han participado en esta clase participen. Yo lo que le voy a plantear para cerrar esta unidad y para ver con los profes qué es lo que se aprendió, es justamente que podamos ver entre todos, llenar un mapa como una línea de tiempo, pero es un mapa conceptual de las cosas que aprendimos en este tiempito, ¿sí? Miren, lo que vamos a hacer es... Ay, esto no quiero ver acá. Ahí está. Se va a abrir esto. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar unos 15 minutos. Ya sé que tienen clases, así que en esos 15 minutos, ¿ven todos la pantalla? ¿La ven? ¿Están ahí? Sí. Está muy bien. Bueno, la pantalla... Perfecto, Dayana, muchas gracias. En esta pantalla, yo les voy a compartir este link. Lo que ustedes tienen que hacer es una consigna muy breve. Y siéntanse en la libertad de escribir en el modelo que más se sientan identificados. Ustedes lo que tienen que hacer con esta línea de tiempo es lo siguiente. Dice, entre todos realizaremos un mapa conceptual sobre las principales características de cada modelo de comunicación administrativo. Por eso la consigna será comentar una característica breve de cada uno de los modelos de comunicación. Quizás nadie trabajó en esto, pero es muy fácil. Yo les paso el link y ustedes tienen que apretar acá donde aparece el comentario. ¿Se ven mi manito? ¿Se ve mi mano acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí ustedes lo que tienen que apretar y ahí ustedes van a completar. Bueno, yo les hice un ejemplo de completar. Pero ustedes, aparece mi nombre porque yo estoy registrada. Ustedes lo que tienen que hacer es poner, no sé, una característica más, por ejemplo, linealidad del modelo, y pongan su nombre, pongan ahí Juan Ayur, porque si no, no va a aparecer. Entonces, ahí se sube y listo. ¿Ya participé entonces? No, esa es una prueba. Si estamos registrados ya va a aparecer nuestro nombre y no hace falta que pongamos nuestro nombre. Exactamente. ¿Vos estás registrada, Elia? Creo que sí, si no me Bueno, equivoco, sí. Bien, es re práctico, pero si entre los 50 que estamos acá lo completamos de acá a 15 minutitos, yo a las 2 me vuelvo a fijar en esto y me vuelvo a fijar los nombres. Y me fijo quién participó, y va a tener una consideración, obviamente. Cada uno pone una breve característica, así cortita, ya termino de explicar y le doy lugar, sobre esto, y después lo que yo voy a hacer es observar y revisar todo, y se los voy a compartir, cosa que a ustedes les quede para estudiar también esto, ¿se entiende? ¿Hay alguien que quería hablar? ¿Quién quería Era hablar? para hacer la misma pregunta del chat, si había que hacer de todos o como dijo al comienzo, del que nos interesaba. Traten de hacer del que le interesaba, pero si ven que hay unos vacíos o que ya se repitió en ese, ya no lo hagan, digamos. Se hagan de otro, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, yo ahora cierro la clase y les agradezco un montón porque yo con estas clases estaba siendo evaluada para recibirme de profe y ustedes no lo sabían y les agradezco mucho por su participación. A la profe Luli, que bueno, ya se fue, al profe Nacho que me estuvo ayudando un montón, y ustedes que son los protagonistas de estos procesos que uno vive. Así que con esto yo necesito que ustedes participen para que evaluemos todas las clases que tuvimos y porque también permite tener un conocimiento de qué es lo que ustedes aprendieron con estas clases, ¿sí? Así que bueno, yo les agradezco muchísimo y a las 2 me vuelvo a fijar en esto, ahí les comparto ya mismo el link en el chat, así ustedes puedan participar, ¿sí? Y los dejo libres. ¿No hay más preguntas? Aprobadísima la profe, vamos todavía. Ahí vamos a ver qué sale. Pero bueno, a ver, ahí les pongo en el chat, no puedo encontrar el chat. A ver, ahí está. Gracias a ustedes, son unos genios. Bueno, ahí... Ah, no, esperen que les puse así. Todavía no se vayan, que les comparto el chat. Ahí está. Ese es el link, igual se los comparto ahora en el Facebook. Así que gracias a ustedes. Hasta las 2, complétenlo, ¿sí? Así que yo ya los dejo libres. Muchas gracias. Profe Nacho que estuvo bancando ahí. Nos vemos a todos. Besos. Chao, profe.
Ahora lo comparto en el Facebook. Chao, chao. Chao, profe, gracias. A ustedes.